lo mismo cuando vamos a la aduana, tío. Decidimos volver a México por la frontera más controvertida, pero la entrada al país se nos complica desde el primer momento. ¿$25? ¿Para qué? Después de que nos intenten sacar dinero en el cruce de frontera por Laredo, nos adentramos en una ruta dominada por los narcos y los retenes. ¿Habremos tomado la decisión correcta? Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. ¿El 1 o el 2? ¿Por cuál vamos, Marta? No sé, aquí dice... recto. Hay 400 carriles, a ver si no por aquí. A ver si me voy a meter por donde no es. Porque ahí hay como una aduana. Ya, no tengo... ¿No será ahí? Es que no sé. ¿Qué ponía? No sé. No, pero- este era como el de entrada y este... Pero aquí hay. Mierda. Tira recto, Pero ya tira estamos, tío. No, mierda, pero si eso es la aduana, nene. Ya estamos otra vez. Joder. Estamos metiendo las tiendas. No, esto es otro puente. ¿Sí? Es que es- Es la aduana, ¿no? Pero había dos puentes. Es grande este, ¿eh? No hay Hostia, nadie. ¿Por qué siempre nos pasa lo Tira, mismo tira, que cuando la vamos derecha. a la aduana, tío? Es aquí a la derecha. Ah, no, es recto, recto. Nen. Perdón. Recto. Joder. No, nos estamos pasando la aduana. Que no, que hay dos puentes, lo ponía ahí, el Bridge 1 y el Bridge 2. Bueno, no te estreses antes de ahora. Siempre nos pasa igual con la Que aduana en no. Estados Unidos, tío. Que no. ¿Por qué no hemos entrado por ese si era ya como Ay, un no sé punto de por qué yo el salida? GPS lo tenía puesto. Joder. Así. Estaba claro que era por allá. Porque Bueno, pues vamos. No entiendo por qué no. Volvemos, espérate, voy a... Pero igual. Espera, cancelo. ¿Y qué? ¿Dónde vamos? Espera, finaliza. Continuar. Mira. Dale. Todo recto. Dale, María, hombre, no la he para tanto. Siempre nos pasa igual. Bueno, pero que hay varios puentes. Tú eliges cuál. Yo había escogido el 2. Yo qué sé. Pero está bien, ahora volvemos para atrás y ya está. Mira. Aquí la gente viene a comprar, ¿eh? Por lo que te digo que por aquí es para venir a comprar. Bueno, ahora sí. Bus lane. Y nosotros vamos por la que no es de bus. Perro detector, no tocar o acariciar. Hostia. No te vaya. Pobre perro. Porque la de no es como, ¡ay, qué lindo el perro! A ver. En principio esto tendría que ser fácil. Esto es la salida de Estados Unidos. Que yo creo que aquí ni te sellan ni nada, según decía. Pues por lo que nos dicen, no. A la ida ya tuvimos las dudas de si nos tenían que sellar o no la salida y aquí pues yo entiendo que no. Aquí hay Sí, que claro. pagar, pone. Autos 350 cash only. ¡Ostras! Ah, se paga. Creo que pagas el peaje como del puente. Mira. Hi, how are you? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Aquí es para pagar el peaje? Ah, y ya de ahí ya entramos a México directo. Okay. Ahí. No te sellan ni nada la salida, ¿no? No. Ok. Perfecto, muchas gracias. Aquí tiene. Que vaya bien. Chao. Bueno, ya volvemos a estar en México. No, aún no. Bueno. En mitad del puente. Bueno, pero mira, ahí está la Uy, bandera. ahí. ¡Vamos, México! Esa, oye, me hace ilusión estar de nuevo en México, en América Latina. Te digo que es como estar en casa. Ay, sí. Espérate. Bueno, vamos a centrarnos. Nada que declarar. Nada que declarar. Aquí. Uy, mira, ya llegan los tanques. Este no lo habíamos visto en Estados Unidos. Hostia, te impactan los tanques, Es que son unos bestias. Dices, ¿dónde me estoy metiendo? Igual porque ya hemos estado y sabemos que está todo bien, pero si no dices, uy, este país está en guerra. Bueno, ahora sí estamos entrando a México. ¡Ay, qué estrés! No Qué me bien, gustan ¿eh? las fronteras. Pero esto está todo fácil y bien. A ver, ahora que vayan bien todos los trámites, que sea rápido. Que no nos pongan problema por no haber sellado la salida. No sellan nada aquí. En Aquí les principio da nos igual que dijeron te que vayas, no. tío. Pero aquí sí que sellar la entrada, eso sí. Hombre, sí. La entrada te la sellan siempre en todos Sí, lados. sí. Qué estrés, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no sé, debe ser el control que tiene el militar, no sé. Exit, salida. Bueno, vamos a ver dónde tenemos que hacer el trámite
estamos saliendo, yo no sé. ¿Dónde será? Para hacer el No, trámite. espera, ¿eh? ¿Qué quieres que espere? Lo aparco aquí y vemos. Ya hemos salido, ¿eh? Sí, eso es lo que no sé. Hostia, colega, ya empezó. A ver. O sea, el sello de entrada sí que nos lo tienen que hacer sí o sí. ¿Has visto la aduana? Inmigraciones. Ay, ¿usted sabe dónde es para que te sellen el pasaporte al entrar en México? ¿El pasaporte? No tendría que ser acá adentro, ¿no? Puede ser acá desde la vieja aduana, ¿no? Boulevard, el semáforo. Ajá. Se va a regresar para atrás, nomás que por abajo del puente. Ah, ok. Ok. Vale, o sea, esta calle... Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Creo que lo he entendido, pero no entiendo por qué no está en el este. Bueno, hemos entrado en México y no nos ha enseñado nada porque no hay absolutamente nadie en el puente este. Hemos entrado igual que hemos salido, ¿eh? Para salir no nos sellaban, para entrar tampoco, pero ahora sí sabemos que nos tienen que sellar sí o sí, porque si no tenemos un problema y sí. Pero ¿cómo puede ser que puedas entrar así en México sin más? Sí tendría que estar mejor indicado para que te indiquen, pues, para aquí para hacer los papeles de entrada. Pero bueno. Si le preguntas a este que vende... Hola, te hago una preguntita. ¿Usted sabe dónde es para que te sellen el pasaporte de entrada a México? Para México van a Sí. sellar el pasaporte. Sí, exactamente. Entonces, Ellos no sé. Vale, perfecto, de acuerdo. Estábamos preguntando a ver dónde será para que nos sellen el pasaporte de entrada a México. Ah, en migración. En migración. Pero ¿dónde pasamos está? el... ¿Por qué no? O sea, venimos ahora de Estados Unidos, pasamos el puente... Bueno, Pero no había- Tiene que regresar por el carril de abajo del río. Ajá. Te puedo bajar por ahí para que no te pierdas porque si está confusa la llegada. Ya. Allá donde está la caseta roja, que es donde está el señor aquel. Sí. A ver. El que va caminando. Sí, 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 Bueno, sí. él te baja derecho, por ahí te cobra Ajá. para que bajes a migración. Ok. Y es más ok. rápido, en 5 minutos sacas el permiso y agarras para Monterrey. Bueno, ¿y cómo es que cobra? ¿Qué es lo que hay? ¿Un peaje o algo? Sí, ahí te baja ahí, te abre la pluma amarilla que se ve mero abajo, Ajá. la barandilla. Sí. Ahí te abre y sales al carril para que no te vas a meter al centro. Bueno. Y ahí te cobra $25. ¿$25? ¿Para qué? ¿Cómo va a cobrar La otra 25 puedes, dólares? la otra puedes poner el GPS y regresarte. No, claro. O ir a la aduana a preguntar cómo llegar. Y sí, porque Pero 25 ¿cómo dólares puede es ser tan demasiado. complicado? Perdón, no entiendo nada. Hostias, $25, colega. Pero porque no, esto no debe ser algo legal de aduanas, yo creo. O sea, nos cobran $25 por pasar una... Mira, porque está nos aquí. levanten, por ir más rápido, digamos. Mira, está por aquí, lugar. está aquí. Lo ponen en el... Pero este es el de vehículos. Bueno, vamos a probar aquí. Pero no es El aduana. ejército. Bueno, pero es la única referencia que tengo. Mira, vamos a ir por este. Yo te guío. ¿Por qué siempre tiene que ser tan liado las aduanas, tío? Yo no entiendo si este puente es tan importante que sea tan difícil entrar, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? Re- Que el rollo aquí que para volver otra vez ahí nos querían cobrar $25. De hecho nos decía que era como para ir más rápido. No Porque jodas, te abre un- $25 por ir más rápido. Te deja pasar por esta calle de acá abajo. Madre mía. No, Nada, es igual, aquí tengo el mapa, ya está. Es lo no mismo. vamos a pagar $25 porque nos levanten por tomar un atajo. En busca de la aduana. Sí, que estamos dando vueltas por Nuevo Laredo. Sí, se nota ya como que ya cambió, más gente en la calle, que quieren cobrar $25 por tomar un atajo. Y bueno, es distinto. Aunque también nos sentimos más en nuestra salsa. ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Es más entretenido. Si no Sí, es muy más aburrido el viaje. No pasa nada en Estados Unidos. Todo es cuadradito. Aquí pasan cosas. Pasan cosas, Pasan no cosas. es todo tan controlado, digamos. Bueno, voy a ver si esto es aquí o que nos digan a ver dónde es. Pues es que aquí pone solo aduanas, pero... Ay, a ver. Oye, que sí que está todo integrado. Ah, Que es aduana y migración. tiene sentido, sí. Bueno, Así listo, que- vamos. Ay, A ver, vamos que podemos. ¿Tienes todo? pasaporte, sin salida de México. Pero tenemos la entrada a Estados Esperemos que Unidos. sea No así. podemos estar en dos sitios a la vez. Listo. Yo Ay, confío Mara. que sí. Nos dijeron que es así, así que esperemos que sí. Ya me tiembla el cuerpo. No puede ser sano esto para la salud. No es sano, María.
Bueno, Ay, qué bien, qué bien. Conseguido. Ahora sí, estamos legalmente en México. 6 meses más nos han dado. La verdad que ha sido muy fácil. Muy simpático el Muy, señor. muy bien. De hecho, con Marta Gracias. decíamos que si hubiésemos ido a la frontera que decía ella, al pase de frontera, seguramente nos habríamos ahorrado toda esa vuelta. Yo creo que y sí, porque habríamos es llegado que aquí directo. si era aquí, ¿te acuerdas que pasamos por el outlet? Pero bueno, Es que tenía que ser muy fácil, y decía, ¿por qué ya se complicó? Bueno, pobre, al señor le cobraron los $25 le cobraron los del- $25, madre mía. que ponía aduanas y nada que ver, ¿sabes? Ya, nosotros ya los conocemos, pero... Lo que pasa es que esta es la picaresca, ¿no? Y también como que hay que conocerla un poco esa picaresca, ¿no? Pues te dicen $25 y bueno, quizás se equivocó, eran 25 pesos, pero no, es que ahí pues tenían su negocio. Por 25 pesos Eso yo le no. habría dicho que sí al chico, pero $25 con En todo caso, eso... si vienen a la aduana y no los paguen, den la vueltecita y vuelven aquí y se ahorran $25, que son muchos. Queda para un bocata en Nueva Orleans. Da para un bocata en Orleans o para un montón de tortas aquí en México. Qué rico. Yo quiero un taco de nopales. Es lo que más echo de menos. Pues Un venga. taco de nopales y el taco de champiñones con queso Es Oaxaca. lo primero que vamos a hacer, ¿no? Comer algo bien mexicano. Hola, esto sí que es una buena bienvenida a México. Las quesadillas de champiñones, creo que son mis preferidas. Bueno, las de nopal también. Nos le llaman tacos crispy. Gracias. Dale, María, dinos qué tal están. Parecen de carne, pero es carne vegetal. Wow. Crunchy. Muy crunchy. Está muy bueno. Bueno, pues ahora sí, ya estamos en Nuevo Laredo, vamos hacia Monterrey. Finalmente hemos pasado por la frontera que yo no quería que pasáramos, porque bueno, habíamos recibido muchos mensajes pues que no fuéramos por aquí. Pero es una de las fronteras que más usan los trailers. O sea, es una barbaridad la cantidad de gente que cruza cada día por acá. Así que tan peligrosa no será. Pasan cosas, pero bueno, no va con nosotros eso, María. Sí, sabemos que es ruta narco, digamos, ¿no? Que hay gente controlando, pero también, y por lo que hemos hablado con unos y con otros en este tiempo, pues si tú no estás metido en el tema y no traes mercancía rara, Sí. pues bueno, en principio tampoco eres objetivo de la gente que te puedas encontrar. Ellos vigilan que tú no vayas a robarles su negocio. Y sí, Nosotros no robamos negocio de nadie. Nosotros vamos de cada uno paso. con lo suyo y ya. Por otro lado, sí nos han dicho que no se nos ocurra de noche, y eso sí creo que es Bueno. importante. Son las 12:30. Vamos Claro, bien. no tenemos tiempo por delante para hacerlo con calma. Yo Así creo que bueno. estará todo bien. Nos ayudan todas las energías. De todas formas, yo tengo por aquí la orgonita que nos regalaron los amigos de Living Feliz. Ah. Así que bueno, la vamos a usar esta vez para que todo salga bien. Buena energía para este paso desde Nuevo Laredo hasta Monterrey. Vamos a ver. Y también tenemos a la María Gaitibao, que nos acompaña siempre en todos los viajes. Ella es la que nos cuida la furgoneta. Mi sexta generación para abajo, digamos. Sí, pues si fuera para arriba. Si fuera para arriba sería complicado. Sería complicado. Bueno, pero sí, ella es la que nos vigila y nos cuida la furgo. Y desde siempre viene con nosotros en el coche. No sé por qué, pobre, es la que le toca cuidar el coche. Sí, Madre. lo tengo que cuidar todo, pero bueno. Ay, sí, aquí la llevamos también. Pues nada, vamos a ver qué nos depara esta ruta controvertida. This bridge is made of hope. In this world of hunger, war, and strife, we can together, all included, build a better Aquí life. dice que es un parador turístico, pues imagino habrá algún lugar para comer y básicamente lo que vemos que hay es un peaje. Pero bueno, la verdad que hasta ahora muy tranquilos, no hemos tenido mayores problemas, al contrario, pues tranquilo. No hemos encontrado nada raro en la carretera ni nada. Sí.
que les da por 10 años, ¿verdad? Exacto, sí, Exacto. porque como es casa, camión casa, digamos. El número de serie está ya en un ladito así. A ver, creo que estaban allá. A ver, creo que por aquí se ve. Ah, mira ahí. Como un mono sale de esta. ¿Y ustedes marcan todo? Sí. Ok, ya está. Muchísimas gracias. Que tengan Bueno, buen día. gracias. Todo fuera tan fácil siempre. Sí, bueno, control rutinario, todo perfecto y sigue la ruta. Nos vamos con la furgo América, rompemos la rutina y empezamos a rodar con ritmos de la tierra para unir raíces al lado y lado del mar. Hermano americano que me abres tus brazos, unos lazos imposibles de quebrar. Calor humano para un corazón sediento, de sentimientos para no dejar de amar. La rumba de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son Hola, ¿cómo del estás? reggae. ¿Qué tal? Esa rumba. Pues vamos hacia Morelia. Ahí va, muchas gracias. Ay, me encantan estos controles, que son... que vaya bien. Hola, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo va? Venimos de Monterrey. Monterrey, ¿y van para dónde? Pues va para Morelia para celebrar el Día de Muertos. Conocer ¿De a- dónde es el español? de España. Por favor, sería tal aquí a la derecha. Sí, claro que sí. Pues este no va a ser tan rápido como el otro, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola. ¿Dónde van? Estamos yendo para Morelia. Morelia. Sí. ¿Y de dónde vienen? Pues de Monterrey. Sí. Bueno, hoy vamos a llegar seguramente a Zacatecas. Vamos a hacer una inspección, ¿le abren esta puerta? Sí. Sí, claro que sí. Esto es vehículo vivienda. Ahí está un poco desordenado, perdón. Y de ahí luego para Baja California, creo. ¿Drogas? ¿Solo drogas? No, No, Nada, no, no, motita, nada. ni No, fumamos no, no. ni nada, no. No fuman. Y no, nos dedicamos a viajar. Puro viajar. No es buena combinación drogas y viajar, la verdad que no. Y ahí es donde tomamos la infusión que yo le decía, que es bueno, una infusión típica de Argentina. Es un techo que se levanta y arriba hay otra cama. Y lo bueno es que yo, por ejemplo, soy de que me cuesta arrancar a las mañanas y eso como que te activa un poco más rápido. Y aquí tenéis buenas, pero tuvimos personas que... Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pero una vez más, muy oficial, muy formal las revisiones. En este caso nos han dicho claramente que lo que buscaban eran drogas. Imagino que armas, pero tampoco lo permitieron con ese perfil. Muy formal, muy bien todo. Así que, Seguimos. de nuevo, ok a los controles. Sí, señor. Gracias, gracias. Ay, yo, Canadá. No, somos de España, de Barcelona. Ah, qué bueno. Sí, hablamos español. Camilo también. VI. Camilo VI era mi ídolo. José José, sí conocieron a mi cantante José José. Sí. Ya murió a la misma edad, 71 años. Y eran amigos, Es que era de Veracruz, Veracruz. México, Juan Gabriel de México. Ah, Sí. Medio gay, no hay Sí. pedo, no hay problema, no, pero buenas canciones. mira. ¿Y usted qué hace? ¿Limpia coches o cómo? Limpia coches, Ah, por... nada más que jalo de velador. Velador es Ah. como guardia, pero Sí, nos sí, pagan sí, menos. sí. Ah, mira. Pero la necesidad, jefe, el dinero, money, Claro, sí. claro. Y yo lavo carros acá, coches acá arriba en Fátima, cuando gusten sábado y domingo. Ah, bueno. Ya nos han dado la bienvenida, el señor. Bueno, ya hemos conocido al vecino. Creo que Sí. vamos a dormir aquí, Marta, ¿no? Mira,
A mí me recuerda a este parquecito cuando llegamos a San Miguel de Allende San también. Miguel de Allende, sí, es como lo que más nos gusta, llegar a las ciudades o a los pueblos, pero estar como con naturaleza. Es que está genial que puedas estacionar así, tan cerquita de un parque. Ay, no me digas. Creo Y no que- parece muy transitado, y eso que estamos cerquita del centro, No, creo. Creo que vamos a dormir muy tranquilos aquí. Qué guay. Pero además pues nos han hablado muy bien de Zacatecas. Todo el mundo, que damos una vengan. vueltita por el centro, ¿no? Sí. Guess I was wrong, and he's always there for you. Tiene un acueducto, ¿eh? Sí. Como en Segovia, que tú viviste ahí. Y se llaman campechanas, porque ya estamos por las campechanas, que son como el pan típico de aquí, de Zacatecas. Pues ahí. Oh, bueno, va a regalar. Ay, qué bueno. Y esta es, ¿cómo se llama esta? Este es huesito. Huesito. A ver cómo sale. ¿A cómo sale? Esta le cuesta 8 pesos y la grande 13. Bueno, sí, pues 4 de estas. Muy bien. Es súper crujiente. Empezamos bien el recorrido por acá. Muchas Muchas gracias, ¿eh? Que te vaya bien. Gracias. Caramba, tú. Que viene, ¿eh? Con los zacatecos. Llegar aquí ya que te inviten a panes dulces, fantástico. Wow. ¿Está rico? Rico también. Está rico, a la vuelta le compramos un par más. Se me ha caído bien el chico. Pues simpático. Qué pasada. Wow, mira qué vista. I'd be so blind, how could I not see? I must have been wrong. Pues sí, ya volvemos a estar en nuestra salsa. Poder pasear por ciudades con encanto mientras degustamos algún dulce típico, conversar con la gente, dejarnos sorprender por rincones y tradiciones de cada lugar. Eso nos encanta y hace que disfrutemos aún más cada segundo de esta vuelta a México. So far from home. Y en el próximo episodio te mostramos por qué volvemos a México después de un mes recorriendo los Estados Unidos. Llena de catrinas. Tomamos la ruta hacia el estado de Michoacán para juntarnos con un grupo de amigos furgoneteros y hacer realidad uno de nuestros sueños en México, vivir la celebración mexicana que más nos apasiona en una de las regiones donde se vive con más intensidad. Viaja con nosotros y acompáñanos en esta celebración tan especial de Día de Muertos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Como ven, este señor y esta pareja son un estuche de monerías en arte.